Ok, bien, damos comienzo entonces a nuestra clase del libro de Gálatas. Según mi planificación, esta debería ser la última clase, ya para terminar el libro de Gálatas, porque hoy día ingresamos ya a la parte que es la parte práctica del libro de Gálatas. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo tienen una componente, podríamos decir que son tres componentes básicamente: los saludos iniciales, ¿cierto? Todo lo que es donde uno abre una carta y saluda, dando los buenos deseos, etcétera. Luego viene toda una componente teológica y posteriormente la parte práctica. ¿Ya? Eso es muy bueno para nosotros, ¿eh? Por eso que cuando leemos las cartas del apóstol Pablo y usted quiere ir a la parte práctica, tiene que ir siempre a los últimos dos capítulos, más o menos, ¿no? Y ahí encuentra la bajada de lo teológico, que a veces es muy complejo de comprender, a lo práctico. Eso es una virtud que podemos encontrar en las cartas del apóstol Pablo. Y hoy día, justamente, la parte práctica del libro de Gálatas lo encontramos en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de este libro, ¿ya? Y que la Reina Valera pone por título en el capítulo 5: estad firmes en la libertad, ¿cierto? Eso es lo que dice. Y luego habla de las obras de la carne, la obra del espíritu. Básicamente es la reflexión en práctica, ¿cierto? Respecto de todo lo que se ha hablado en términos ya teológicos. Entonces, voy a permitirme compartir una pantalla con ustedes. Créanme que no es de la misma manera como sucede en el computador. Aquí ustedes se dan cuenta, ¿ya? De hecho, ya están viendo algo que no es normal. Y yo pretendo ahora entonces compartir esto que está acá, ¿ya? Les pido que alguno de ustedes abra su micrófono y me diga si está viendo lo que estoy, una imagen que dice enseñanzas. ¿Sí? ¿Es Sí, se ve, correcto pastor. eso? Sí, está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, las enseñanzas que encontramos nosotros en el libro de Gálatas, una vez que toda la componente teológica ha sido desarrollada, ya son básicamente tres. Es decir, nuestra libertad no debe entenderse como licencia para hacer cualquier clase de mal. Hemos hablado de la libertad en Cristo y esta es una crítica que la mayoría de las iglesias que tienen una lectura bastante más, podríamos llamarla una lectura no legalista necesariamente, pero sí una lectura más tradicional de la palabra del Señor, tienen esta crítica a las iglesias que hacen una lectura del apóstol Pablo en términos de la enseñanza respecto de la libertad, acusándonos ya de que somos iglesias que vivimos un evangelio, permítame la expresión, light, ya un evangelio liviano, justamente porque quienes comprenden justamente la enseñanza de la libertad en Cristo podrían abusar de ella. Vamos a hablar de eso en un momentito. El punto 2 es, otra enseñanza, es que nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. Esto es lo que hemos venido nosotros eh, desarrollando todo este tiempo y que en realidad las obras son básicamente el resultado, ¿cierto?, de nuestro caminar en Cristo, pero no aquello que provoca nuestra salvación. Lo tercero es que, habiendo sido justificados por la fe, ya debemos andar en el espíritu y no en la carne. Es una consecuencia propia del Evangelio que, habiendo sido justificados por la fe, bueno, entonces ahora andemos en el espíritu y no en la carne. Estos tres puntos que acabo de señalar son los que vamos a ver en los capítulos 5 y 6 del libro de Gálatas. ¿Ok? Entonces, primera enseñanza. Ya, tres enseñanzas. Ya dije, ¿cierto? Ya las acabo de comentar. Ahí están los versículos que dan cuenta de esto. Por ejemplo, permanecer firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. ¿Ya? Esa es una enseñanza importante. ¿ya? Permanecer firmes. Eso está en el capítulo 5, versículo 1. Ahí dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La segunda enseñanza es no utilizar la libertad como ocasión para pecar. Ya el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Voy a explicar cada uno de estos puntos. Y el tercero, que no lo encontramos en el libro de Gálatas, desarrollado de manera teológica, sino que está en Romanos capítulo 14, que es la carta hermana de Gálatas,
que es no utilizar nuestra libertad como ocasión para arrastrar a otros a pecar. Estos 3 puntos son los que vamos a tratar hoy día. ¿Ya? Mire qué importante. Primero, permanezcamos firmes en aquello en lo cual ya somos libres. Permanezcamos en esto. ¿Ya? Primera cosa, primer punto, permanezcamos. Lo que yo observo en general en mi caminar cristiano es que la gente recibe al Señor, disfruta de su libertad, pero se autoimpone un mecanismo de esclavitud cristiano. ¿Ya? Y el apóstol Pablo dice, permanezcan firmes en la libertad. ¿Ya? Es decir, no vuelvan atrás. O como dice otro texto que es muy conocido, no caigan de la gracia. ¿Ya? No caigan de la gracia. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? No, habiendo comenzado en el espíritu, no volvamos a la carne. La segunda enseñanza muy importante es no utilizar nuestra libertad, ¿cierto?, como ocasión para vivir de manera libertina, ¿ah? Y por tanto para pecar. Y la tercera es que, y esta tiene que ver con el amor unos con otros, es que no utilicemos nuestra libertad para que arrastremos a otros a pecar. Qué interesantes estos puntos, de verdad yo los encuentro muy interesantes y creo que son muy importantes para la vida de la iglesia en general. Bien, vamos al primero entonces. Permanecer firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. El legalismo es la creencia que podemos obtener algo de Dios por medio de nuestro esfuerzo o mérito. Ya lo hemos venido conversando todos estos días. El legalismo, cuando hablamos de que una persona es legalista, desde el punto de vista de la nomenclatura cristiana, lo que estamos hablando es que es una persona que cree que para obtener la salvación, para obtener la gracia de Dios, necesita hacer algo. Es decir, necesita quebrar la voluntad de Dios de alguna manera a través de sus obras y sus méritos, ¿ya? Es como que si Dios estuviera permanentemente enojado con nosotros, está permanentemente con el deseo de ponernos el pie encima y castigarnos porque como nunca damos el ancho, entonces tenemos una convicción de que Dios está permanentemente enojado y en disposición permanente de enjuiciarnos y por supuesto condenarnos, ¿ya? Quien vive bajo esta lógica de pensamiento vive permanentemente bajo condenación. Es decir, siempre está pensando de que todo lo que hace, de alguna manera, no logra quebrar la voluntad de Dios para que lo acepte. ¿Ya? Es como un niño que hace mérito para que lo amen permanentemente. Eso se llama legalismo. ¿Ya? A veces nosotros confundimos el término, ¿ya? Y pensamos que las personas que, por ejemplo, que son muy estrictas, ¿ya?, en su manera de observar la vida religiosa, les llamamos legalistas. Quizás la mejor palabra es tradicionalistas, ¿ya? O que están muy amarrados a sus formas, a sus maneras en relación a la iglesia en la cual, por ejemplo, fueron formadas, pero eso no significa que sean legalistas. El término legalista, que tiene que ver con la ley en el Nuevo Testamento, está tratado desde el punto de vista de cómo la vinculamos con la salvación, ¿ya? Así que si usted conoce una persona que, por ejemplo, por su manera de vestir, por su manera de conducirse, usted siente que es muy rigurosa, ya en sus maneras cristianas, ya, y usted no tiene esa rigurosidad, usted es más libre en su manera de ser, si esa persona hace eso como, como una obra para ganarse la salvación de Dios, esa persona sería legalista. Pero si esa persona, ya sabiéndose cristiana, hace eso como una ocasión para mostrarle su devoción al Señor, de acuerdo a cómo fue formada y sus convicciones, eso es otra cosa, ¿ya? Me gustaría que eso quedara muy claro, porque si no nosotros a veces usamos estas palabras de manera muy hiriente y las ocupamos de manera transversal con cualquier tipo de actitud que veamos que no se condiga con la forma como nosotros entendemos el Evangelio, ¿ya? Lo segundo es que caer de la gracia, como dice el texto, ¿ya? Es justamente, como dice, ¿se recuerda ese texto que está acá en, ¿dónde está? Está en
en Gálatas capítulo 3, Pablo dice así, ¿no? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿ah? Esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por las obras o por el oír con la fe? ¿Ah? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Ah? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que de verdad esto ha sido en vano. Bueno, en fin, lo que él nos está diciendo, ¿cierto? Es que caer de la gracia es volver a los viejos rudimentos, ¿ah? Que ya han sido superados por la fe. En la fe ya nosotros somos maduros. El apóstol Pablo, cuando habla de la fe en comparación con la ley, que es lo que hemos hablado en Gálatas, es que hace una relación en términos de inmadurez. Quienes se mantienen en una lógica de eh, entender que observando la ley vamos a ser completamente libres, el apóstol Pablo llama a eso una conducta inmadura. Sin embargo, hemos alcanzado nuestra madurez en el Señor cuando nosotros podemos vivir nuestra plena libertad porque entendemos que la salvación es por fe. Yo estoy muy de acuerdo con esta reflexión del apóstol Pablo, porque de verdad creo que un cristiano libre ya es un cristiano que tiene una manera de vivir que no es de libertinaje, pero sí a través de su manera de vivir muestra que es libre. Eso lo voy a ir comentando en un momento más y creo desde mi punto de vista que es la manera madura de vivir la fe, ¿ya? En fin, entonces respecto a estos tres puntos, ¿ya? El apóstol Pablo lo primero que nos quiere decir es que tenemos que permanecer firmes en esta libertad. ¿Y por qué firmes? Bueno, porque hay una tendencia en nosotros a volver a los viejos rudimentos, ¿ya? Y de alguna forma a volver a esclavizarnos de un sistema del cual fuimos sacados justamente por la obra de Jesús. ¿Ok? Bueno, quiero parar un poquito aquí de compartir, ¿ya? Y abro este espacio entonces para que podamos conversar y me cuenten, ¿ya? Cuéntenme, ¿qué les pasa con esto? ¿Cómo lo observan? ¿Ya? ¿Qué reflexiones sacan de esto que estamos conversando ahora? ¿Mm? Cuéntenme, por favor, ¿cómo lo ven? ¿Mm? Cuéntenme, por favor, háganme sus comentarios, ¿ya? Yo pienso en una declaración de Pablo cuando dice, todo lo puedo hacer, pero no todo me es lícito, me conviene. O sea, está Así dando una es, expresión de la madurez de la libertad, al correcto. nivel que debemos llegar de madurez, o sea, tener el concepto que todo lo podemos hacer, pero, o sea, yo puedo fumar, pero resulta que eso me hace mal. ¿Me entiendes? Uh-huh. Sí, Entonces, ¿cuál es mi decisión? Mi decisión debe ser de un hombre maduro, no fumo, ¿cierto? Primero porque amo al Señor, pero también me amo a mí mismo. Y he entendido la libertad en la cual yo puedo moverme. Entonces, esa débil línea que hay ahí, solamente se puede manejar en la madurez del Señor. Y, y, y manejar mi libertad en eso es lo que yo puedo expresar. gracias Armando. Lo que Armando dice es, él está metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Respecto de una manera de conducción en la vida cristiana. Porque, por ejemplo, ¿ya? No es el caso ahora, lo quiero resolver un poquito más adelante, según vayamos avanzando, pero el hermano Armando podría, por ejemplo, un día encontrarse en la calle fumando, ¿ya? Y un hermano lo ve fumando. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno dice, ay, voy a esconder mi cigarro porque esta es una debilidad que tengo que me queda de mi antigua manera de vivir, ¿ya? Y no quiero que me pillen, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Aquí, lo que este ejemplo que acabo de poner es un ejemplo que podría ser de algo público, ¿ya? Yo, por ejemplo, he estado una vez, me acuerdo que fue para mí, la palabra es, se me fue la palabra. Bueno, esa palabra,
ya, llego a una fiesta de hermanos, ¿ah? Una fiesta había puro hermano de la iglesia, todo. Y yo entro, y claro, yo entré a la fiesta, era la puerta principal no me hacía entrar directamente a la fiesta, sino que yo entré y caminé y me dejé, y entré al lugar donde estaban todos reunidos. Y cuando yo entro ahí, hermano, ahí me acuerdo la palabra, patético, patética, lo que yo vi ahí. ¿Por qué? Porque yo entro y varios empezaron a esconder la cerveza, a guardar la cerveza, así ya, oh, y hubo un movimiento ahí, una cosa, ya. Entonces yo miré eso, y aquí viene una reflexión. Entonces, normalmente algunas personas dirían, a ver, eso no es de Dios. ¿No es de Dios? ¿Cómo, cuál es el estándar? ¿Cómo debemos conducir nosotros como cristianos? ¿Ya? ¿Cómo debemos manejarnos? Y usted y yo tenemos que entender que todo el Evangelio del Señor, todo el Evangelio, Jesús lo resumió en dos leyes. Lo comentábamos la semana pasada, ¿recuerda? Dos leyes. Primero, amarás a Dios con todo tu ser, completito, ¿cierto? Tu mente, tu voluntad, tus fuerzas, tu corazón. Y la otra ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. Como tú te amas a ti mismo, también tienes que amar al Señor. Esto que acabo de decir le pone fundamento para la forma de resolver estos conflictos de conciencia, ¿ya? Que vamos a verlo en los puntos siguientes. Por lo pronto, lo que quiero decir es que la primera enseñanza es permanezcan firmes. ¿Por qué? Porque como dije, la tendencia que yo observo es que habiendo recibido al Señor por gracia y por fe, una vez que lo recibimos por fe, la tendencia de muchos cristianos es ponerse a caminar ahora por otra lógica que no es la misma que lo salvó. Si bien no somos salvos por gracia, perdón, por obras, obviamente las obras son importantes como expresión de nuestra fe en la medida que avanzamos en el caminar cristiano, ¿ya? Pero no pueden ser las obras, el desarrollo, la multitud de obras que hacemos, ¿ya? Para buscar hacer diferenciación con otras personas para sentirme, por ejemplo, más espiritual que otros, ¿ya? Entonces, el Señor nos dice como primera enseñanza, permanezcan firmes, ¿ya? Sosténganse en esta enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La que hemos compartido todos estos días jueves, ¿ya? ¿Cuál es la enseñanza? De que la salvación es por fe, ¿ya? Y que la salvación, de acuerdo a esta torpeza que estaba ocurriendo con estas facciones en la iglesia, ya recuerda que Gálatas no es una sola iglesia, es un conjunto de iglesias donde algo estaba pasando. Esto no pasa en una sola iglesia. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le escribe por lo menos a 4 iglesias, ya que es Listra, que es Derbe, ya son Iconio, son distintas iglesias que está escribiendo, y en estas distintas iglesias estaba pasando lo mismo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que habían personas que lo que estaban haciendo querían que aquellos que se convertían al cristianismo, es decir, que aceptaban a Jesús como el Mesías, recuerda que te estaba comentando con mucha fuerza esto, ya, que aceptaban a Jesús como el Mesías, a eso lo estaban haciendo judaizar. Es como que si nosotros hoy día, ¿cierto? Pasamos, por ejemplo, pasamos del catolicismo ya al cristianismo, ya recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ya, y por tanto entendemos que ya no son las obras, ¿cierto? No son las penitencias, no es la misa lo que me acerca al Señor, pero por alguna razón, después que ya me convertí al Señor, quiero volver nuevamente a esas cosas, ¿ya? Y me autoconvenzo por alguna razón de que tengo que hacerlas, ¿ya? Porque tengo que hacerlo en el sentido de que me es impuesto una obligación, ¿ya? Ahora, con lo que yo acabo de decir, por ejemplo, ¿ya? Yo podría decir, pastor, supongamos la Belén me dice, pastor, yo tengo que orar. Rodrigo me dice, pastor, yo tengo que ayunar. Cuando nosotros ocupamos estas expresiones, nosotros estamos cayendo de la gracia para volver a la ley. ¿Por qué?
Porque tú no tienes que orar. Voy a explicar esto, no se preocupe, voy a explicarlo. Tú no tienes que ayunar. Porque si tú tienes que hacerlo, es porque te es impuesta una ley. La ley de tengo que ayunar todos los primeros domingos de mes, por ejemplo. O yo tengo que conectarme a la oración del pastor Iván los días lunes a las 6 de la mañana. Tengo que hacerlo. ¿Entiendes? Tengo que hacerlo. Y cuando fallo, o un día lunes por ahí me quedé dormido y fallé, entonces me entra la culpa. Me entra la culpa. Oh, no lo hice, el pastor Iván se va a enojar conmigo, quiere pesar de mí. Cuando yo entro en esa lógica, yo estoy entrando en una lógica legalista. Estoy entrando en una lógica que tiene que ver con el mérito. ¿Ya? Esto no tiene que ver, el evangelio no es que tú tengas que hacer cosas, sino es que tú quieres hacer cosas, ¿ya? Y esa pequeña distinción hace una tremenda diferencia en la manera como vivimos el cristianismo, ¿ya? Entonces, por eso de que hay personas que hacen del culto, por ejemplo, una norma para la vida. Es decir, todos los domingos van a la iglesia, todo, y no pueden fallar, ¿ya? Porque cuando fallan, sienten que están fallándole al Señor. Entonces yo digo, a ver, cuando algo se te mete en la cabeza y se te transforma en ley, automáticamente tú caes de la gracia. Ahora, pero pastor, entonces yo no tengo que ir todos los domingos al culto. Yo le diría, exactamente, no tienes por qué ir todos los domingos al culto. Pastor, ¿y usted por qué va todos los domingos al culto? Bueno, por dos motivos. Una, porque me encanta, porque me encuentro con mis hermanos, y también porque soy el pastor, se vería feo que no fuera, ¿no? Pero yo voy porque me quiero encontrar con mis hermanos, yo quiero adorar con ellos, yo lo paso bien con ellos, para mí es una alegría congregarme con ellos. ¿Por qué? Porque sé que si yo lo hago, estoy agradando al Señor, pero no es porque tenga autoimpuesta una norma o porque alguien me la imponga. ¿Ya? ¿Belén? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Sí, quería como opinar algo muy similar a lo que usted está diciendo. Creo que igual, pero creo que es como que a veces nosotros nos sentimos tan enamorados, quizás, no sé si es la palabra, o que sentimos que amamos tanto a Dios que queremos hacer cosas como para mostrarle que lo amamos, aunque él ya sabe, pero es como que, como cuando uno tiene un ser amado, po, y quiere regalarle cosas, quiere abrazarlo, abrazarla, para demostrar con actos el amor que uno siente. Pero creo que nos falta como educarnos en cómo expresamos, qué cosas hacemos para demostrar ese amor. Porque yo siento que pasa eso mismo que usted dijo, que a veces nos proponemos acciones para demostrarle a Dios eh, voluntariamente que lo amamos, pero como a veces, como la mayoría de las veces, no concretamos lo que nos propusimos, nos sentimos frustrados porque pensamos que ahora Dios no nos va a amar más o nos va a amar menos. Pero como que tenemos que entender eso, que no puedo hacer nada para que Dios me ame más y tampoco puedo hacer nada más o nada menos para que Dios me ame menos. Entonces, como que nos falta educarnos en cómo podemos, qué cosas podemos hacer para demostrarle a Dios sanamente que lo amamos, sabiendo que si no lo hacemos, nos va a amar igual. Como, no sé si me expliqué Perfectamente. bien, pero O sea, súper bien. De hecho, yo no sabría cómo decir todo lo que usted dijo sin enredarme. Lo dijo muy bien, de verdad, la felicito. sí me costó igual, me costó igual. Sí, sí, yo veí que usted estaba ahí sufriendo mientras estaba argumentando. Yo cuando era niño, cuando yo era niño, yo tenía que ir a la escuela dominical. Me llevaban. Yo no iba por mi voluntad, me llevaba mi mamá. O sea, cuestión que creo que fue muy importante para fijarme disciplina, obviamente. Me llevaba mi mamá. Cuando yo entraba a la sala de clase de mi mamá, de la escuela dominical, había una hermana que me hacía clase, la hermana Ana Peña, que ustedes lo ubican, ¿cierto? La hermana Anita Peña. Y la Anita, ella lo primero que hacía cuando nos sentábamos en la mesa, ella sacaba un cuadernito que era como una libretita, ¿ya? Y estábamos todos nuestros nombres anotados ahí, ¿ya? Y tenía columnas.
Entonces la primera columna decía, ¿asistió el domingo pasado? Entonces, un ticket me ponía, ¿cierto? ¿Trajo ofrenda? Otro ticket. Y tenían puntos, 10 puntos, 20 puntos, sumando. Obviamente todos queríamos sacar 100 puntos. ¿Ya? Entonces, tercera, por ejemplo, ¿estudió la lección? Oh, y ahí teníamos lecciones de un domingo para otro. Entonces, créanme, hermano, yo confieso delante del Señor que yo el sábado en la noche, cuando me acostaba, mañana tengo escuela dominical, entonces yo buscaba el librito rapidito, ¿ya? Y me ponía a estudiar la lección del día siguiente, que estudiar, hermano, leerla, el párrafo, y qué reflexión ni nada, ¿cierto? Solamente leerlo porque al día siguiente me iban a preguntar y yo quería sacarme 10 puntitos más. Y así, entonces, esa lógica, lo que acabo de comentar, es la lógica que la mayoría de los creyentes tenemos en la cabeza en la forma como nos comportamos con Dios. La mayoría. Es decir, queremos sacar ticket. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Como dice la Belén, mi propia experiencia es que yo hacía eso no porque me agradaba hacerlo, sino que porque tenía que hacerlo. ¿Ya? Tenía que hacerlo porque después, a la hora del almuerzo, mi mami me decía, hijo, ¿y cuántos puntos sacó hoy de la lección? Yo tenía que responderle la pregunta, ¿cierto? Entonces, había un interés no sano, insano, en mi manera de cómo yo me relacionaba con el Señor. Entonces, esta lógica, siendo una persona que recibo al Señor en fe, en gracia, me empiezo a conducir bajo normas de ley. Y cuando eso pasa, el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo? Están cayendo de la gracia. Habiendo comenzado en la gracia, terminan en las obras. Entonces, sé que requiere más análisis y permítame seguir avanzando para seguir colocando los siguientes puntos, porque cada vez esto se va a enriquecer mucho más todavía. Comparto entonces nuevamente una pantalla, suponiendo que lo que voy a publicar ustedes lo van a ver súper bien. ¿Ya? Aquí está. Muy bien. Entonces, vamos la siguiente enseñanza. La siguiente enseñanza dice, no utilicemos nuestra libertad como ocasión para pecar. ¿Ya? Acá dice, tengo que abrirlo un poquito más. Dice, este pensamiento surge de la reflexión así. Si mi obediencia no es condición de salvación, ¿puedo pecar? Si la salvación es por gracia, y no es porque yo tenga que obedecer un montón de normas, entonces yo puedo pecar. Mira la pregunta, porque la salvación no es porque yo tengo que obedecer normas. La salvación es un regalo de Dios, inmerecido. Me llega en un momento independiente, ¿cierto?, de mi asquerosa vida como la venía construyendo, y el Señor me toma y me da salvación en la condición que yo estaba viviendo. Piensen en el apóstol Pablo, él cuando recibe la salvación, él iba camino a Damasco a matar cristianos, o sea, y su mente estaba absolutamente trastornada con el deseo, ¿cierto?, de exterminar esta plaga de herejes. Así, ¿cierto? Así lo entendía él. Bajo esa estructura, el Señor se le revela, bueno, y él es salvo, recibe salvación. Entonces, y él no tuvo que obedecer ningún cuerpo normativo para llegar a la fe. Simplemente el Señor se la dio por gracia. Entonces la pregunta es, si mi obediencia a nada es condición de salvación, entonces yo puedo seguir pecando, ¿no? Somos libres de la ley como medio de salvación. La salvación nos hace libres de la ley y debemos recordar que la ley, ¿cierto?, se cumple en una sola frase, ¿cuál? Amaremos al Señor, ¿cierto?, como decía, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, la sentencia de Pablo se resume en el libro de Tito, en el capítulo 2. Ustedes lo pueden buscar conmigo, búsquelo por favor, en el libro de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice así. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿ya? Hombres y mujeres, obviamente. Enseñándonos qué cosa, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, leo de nuevo, porque la gracia de Dios nos alcanzó.
Y por causa de eso, dice el versículo 12, enseñándonos qué cosa, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, ya para que vivamos en este siglo o en este tiempo sobria, justa y piadosamente. Es decir, la salvación por gracia no es un camino para pecar, sino que es justamente un medio que nos tiene que llevar a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos sobria, justa y piadosamente. ¿Ya? El mismo capítulo Tito, capítulo 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que ¿cómo? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya, palabra fiel y es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, procuren, es decir, aquellos que ya son salvos, ellos procuren ahora, ¿qué cosa? Ocuparse en buenas obras, ¿ya? Porque estas cosas son buenas y útiles para nosotros. Es decir, la salvación no viene por las obras vienen como consecuencia de la salvación, ¿ya? Y por tanto, como acabo de decir, nosotros en razón de esta salvación vivimos de manera piadosa y de manera correcta. Acá lo escribí, permítame, es un poco largo. Dice, es importante que como creyentes seamos fieles a nuestra conciencia. Cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente. Pablo dice así, por ejemplo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más para que aquel que piensa que es inmundo, bueno, para él lo es. Esto está en el libro de Romanos. ¿Ya? Pero el que duda sobre lo que come, bueno, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, bueno, es pecado. Es decir, no debes violar tu propia conciencia. O como dice el texto, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero ojo, la conciencia no es una guía infalible. Para que la conciencia te sea útil, debes entrenarla con la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Es que tú y yo, siendo libres en el Señor, siendo libres, nosotros, sabiendo que somos libres, no tenemos que ocupar nuestra libertad para pecar. Porque, por ejemplo, como bien decía nuestro hermano Armando, bueno, entonces yo podría fumar. Sí, claro. ¿Dónde está el texto bíblico que dice no puedes fumar? Alguien podría decir, a ver, pastor, pero deme el texto bíblico. Claro, en ese tiempo, no existía el cigarro como un instrumento, ¿cierto? Como un objeto. Pero alguien puede decir, bueno, pero hay un texto en la Biblia que dice que debemos cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, sí, correcto. ¿Qué más? Y que debemos amarnos nosotros mismos, ¿cierto? Y que nadie nunca, cada persona siempre se amó a sí mismo. Entonces yo no debería fumar. Sí, correcto, puede ser. Pero ese mismo texto que dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, me podría servir para decir, bueno, yo no puedo tomar, porque el alcohol me hace mal. Bueno, también me hacen mal las drogas, ¿cierto? Entonces no me puedo vacunar. ¿Por qué? Porque la vacuna es una droga. No, pero es que eso es las drogas son buenas para el cuerpo, pero son drogas. Bueno, los remedios son drogas. Mi esposa es químico, entonces cuando nos casamos me da mucha risa porque ella no decía remedio, me decía drogas. Y yo era como muy impactante para mí. ¿Qué droga estás tomando? Me decía, ¿cómo qué droga estás tomando? Estoy tomando un paracetamol. Bueno, es una droga. Cuando digo todo esto, uno se pregunta, bueno, ¿cómo implica esto? ¿Yo soy libre de tomar? Porque alguien puede decir, bueno, pero la Biblia dice que Jesús fue a una fiesta y más encima multiplicó el agua en vino. ¿Qué me dices? O sea, propició, ¿cierto?, la bebida. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se tome una copita de vino porque le va a hacer bien, justamente para su salud. Entonces, el vino es bueno, pero ¿cuánto es para la salud? Todas estas preguntas que tienen que ver con cómo se resuelven desde el punto de vista teológico, ¿ya? Desde mi concepción, es que nosotros como creyentes tenemos libertad. ¿Cómo surge esta discusión? ¿Por qué?
Porque en este tiempo lo que ocurría, ya tiene que, Pablo lo trata con el tema de las comidas. Lo que pasa ya es que los judíos ellos tenían cierta prohibición de comer ciertos animales, ¿ya? Pero también ocurre el hecho de que, por ejemplo, un judío era invitado a comer, por ejemplo, a la casa de un gentil. Por alguna razón, ya un gentil que se convirtió al Señor, y bueno, y como ahora no hay judío ni gentil, sino que somos todos hermanos, entonces, bueno, este hermano podía sentarse a comer ahora con un hermano gentil. Lo que pasa es que el hermano gentil fue a la carnicería y compró carne. ¿Y qué carne compró? Compró carne que había sido sacrificada a los ídolos. Esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿podemos comer carne que haya sido sacrificada ante los ídolos y ahora está puesta sobre la mesa? ¿Puedo comerlo o no? Ese era el caso que estaba sucediendo aquí en esta discusión. ¿Ya? Entonces, yo podría ir un poquito más lejos y yo decía, ¿puedo comprarme un objeto que venden en la feria artesanal que fue dedicado para la diosa no sé cuantito, o para el rey de la fertilidad, o para el dios de la fertilidad, y lo traes a tu casa y lo pones en tu pared? ¿Tú puedes hacer eso? Bueno, ante todas estas situaciones, el apóstol Pablo esto lo trata, y lo trata de manera muy cuidadosa en el libro de Romanos, que como te decía es la carta paralela y la carta más completa desde el punto de vista teológico del apóstol Pablo, porque primero escribe Gálatas, donde introduce todo el tema de la gracia, pero después lo desarrolla teológicamente de manera magistral en la carta, quizás la carta más importante jamás escrita en términos de gracia, que la carta de los Romanos. Entonces, lo que uno lee ahí, ¿ya?, es que tú tienes libertad para hacer eso. Tú puedes hacerlo. Tú podrías hacerlo sin ningún problema, porque tú apruebas en tu conciencia que no hay problema con eso, que tú lo puedes hacer. De hecho, una vez me pasó a mí, yo estaba en mi casa, y fue unos hermanos a visitarme, y a uno de ellos le llamó la atención un objeto que yo tenía puesto en la pared. ¿Ya? Y me dijo, pastor, eso que está ahí fue dedicado a un Dios tanto, Y me dijo, creo que sería bueno que lo sacara. Bueno, todavía está en mi pared. ¿Por qué? ¿Por qué está en mi pared? Porque desde mi punto de vista, bajo mi concepción, eso que está ahí no tiene ninguna implicación ni me va a cargar con malas vibras en mi casa, ¿no? Porque yo soy libre de eso. Hay personas que son más escrupulosas en eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero desde mi concepción, en mi forma de entender la libertad en la cual yo me muevo, yo tengo esa libertad. Entonces, aún más, como cristiano, yo creo, bajo mi convicción, de que yo tengo libertad para elegir tomar alcohol o no tomar alcohol. Yo tengo libertad para elegir, por ejemplo, si quiero tomar vino, fumar o no fumar. Yo tengo esas libertades. Entonces usted puede decir, pastor, pero a ver, vamos con cuidado, porque si yo tengo todas esas libertades, entonces todo me está permitido. Yo puedo hacer todo. ¿Qué fue lo que dijo Armando al comienzo? Todo me es lícito, todo, pero no todo me conviene. Y entonces, ¿quién pone el límite? ¿Quién pone el límite? Bueno, obviamente hay cosas que están prohibidas en la palabra del Señor, ¿cierto? Pero hay otras cosas que requieren un análisis. Y en ese análisis es donde obviamente muchas personas se encuentran, ¿ya?, y no logran encontrar un punto de acuerdo, y es donde se provocan justamente dificultades de entendimiento. Pero vamos a tratar de resolverlo hoy día, ¿ya?, porque es lo que yo quiero con ustedes resolver ahora. Entonces, y si yo tengo libertad para hacer todas estas cosas, entonces, ¿las puedo hacer así con toda libertad? Bueno, ¿qué es lo que dice lo que estamos leyendo? El versículo 13 de Gálatas capítulo 5 dice, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente, ojo, dice Pablo, solamente que no usen su libertad como ocasión para la carne. O sea, si yo tengo libertad para tomar, ojo, no uses el trago como ocasión para darle rienda suelta a mis apetitos carnales. Es decir, que me puedo curar. No, pues, hermano, por cierto que no, porque significa de que yo estoy
entregando mi cuerpo, ¿cierto?, a deseos libres que se liberan, ¿ya? Y que pierdo mi capacidad de razonamiento, todo. Bueno, alguien dice, bueno, pero pastor, el texto dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Sí, claro, en ese caso es mucho más explícito, ¿ya? Pero yo no puedo usar la libertad que tengo para simplemente pecar. Yo podría, por ejemplo, pastor, ¿usted tiene libertad para ver películas pornográficas? Mire lo que digo. Sí, pues, claro que tengo libertad de verla. Entonces, pastor, podemos verla. Ojo, ojo, pero no, que tu libertad no te sea ocasión para la carne. Porque si ver una película pornográfica produce deseo de lascivia en mi mente, ¿cierto? Y me hace pecar, etcétera, obviamente que estoy pecando. Entonces no puedo ver. No, 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 no. No es que no puedas. No es que no puedas, sino que tú no querrías hacerlo. Muchos cristianos lo que quieren son normas, quieren prescribir normas, quieren tener los 10 mandamientos o los 100 mandamientos del cristiano del siglo XXI. ¿Ya? No funciona así, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo libertad para eso, pero no lo hago. Pero no lo hago porque hay una ley que me lo prohíba, sino que porque en mi libertad yo no uso eso como ocasión para pecar. ¿Ya? Porque si no, estoy fallando al principal mandamiento. ¿A cuál? ¿Cuál? ¿Dónde está el mandamiento que dice no verás películas de triple X? No, no ese es el mandamiento. Estoy fallando al principal. ¿Cuál? Ese que dice amarás a Dios con todo tu corazón. Hermanos, ¿me siguen? Cuéntenme, por favor, qué importante esto que estamos conversando. No sé por qué no puedo. Ahí está. Y lo cedo acá. Perfecto. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿se enredó esta cosa o no? No está ¿Cómo más está? clara. Se aclaró un poquito más, un poquito más. Sí. Cuéntenme, hermano, ¿qué les pasa con lo que estamos conversando, por favor? ¿Les trae ruido? ¿Les trae ruido esto? Es importante, por favor, que lo dialoguemos, ¿ya? Cuénteme. Pastor, un poco como lo que usted decía, yo creo que al cristiano o al hermano es como, sí puedes hacer, no puedes hacer, es como siempre estar diciéndolo como un niño chicos, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y es un poco como lo que decía el otro hermano, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, si eso que yo voy a hacer no me afecta en mi vida, no va a hacer ruido en mi vida, eso para mí, yo puedo, a ver, por ejemplo, yo sé que hay hermanos que escuchan todo el día música cristiana, pero yo puedo a lo mejor escuchar un rato música normal y a lo mejor no me va a apartar de Dios, no me va a generar ruido en mi vida. No sé si estoy bien o estoy mal, pero así lo veo yo, pastor. Qué bueno que me da ese Dice, ejemplo, Sonia. son los Qué bueno que me lo da. panes que Mire, hay en el mundo. ya. Mire, qué bueno que das ejemplo. Permítame, no es con el ánimo de corregir la Sonia, sino que para que usted vea cómo el lenguaje que nosotros usamos genera justamente estas cosas en nuestro entorno. Cuando usted dice, hay gente que escucha música cristiana, pero yo, si escucho música normal, yo cuando escucho eso digo, entonces escucha música cristiana es anormal. Yo sé que usted no lo dice en ese sentido, solamente lo comento, ¿cierto? Cómo las palabras van construyendo ideas, ¿cierto? Esa es la primera cosa. Lo segundo, sí, pues efectivamente. Usted dice, yo he escuchado gente que me dice así, cuando yo me presento, de verdad quiero decirles que me molesta, me carga, me dicen, oye, ¿tú eres evangélico? Sí. Ah, y no me preguntan, oye, ¿y tú en qué crees? No, lo primero que preguntan es, ¿y tú puedes ir a fiestas? Bueno, obviamente cuando era más caro me preguntan eso, ya no me preguntan eso, ¿cierto? Porque a veces soy más viejo. Entonces, oye, ¿y tú puedes ir a fiestas? ¿Y puedes tomar? Oye, ¿y tú puedes pololear así con alguien que no sea tu esposa? O cuando está en la edad de pololeo, obviamente. Puras prohibiciones. Tú puedes, porque lo que esperan es que yo les diga no, no. Y si yo les digo, no sé, yo puedo hacer todo eso. ¡Oh, qué buena onda tu religión! Esa me gusta, esa religión me gusta. ¿Por qué? Porque detrás de ese pensamiento está lo siguiente.
me gusta esa religión porque me permite hacer lo que yo quiera. Es como que no tengo límites. ¿Se da cuenta? No tengo límites. Entonces esa religión me gusta. Pero como yo les dije el jueves pasado, ¿se acuerdan? No sé si fue el jueves o no recuerdo bien. Sí, creo que fue el jueves, cuando veíamos sobre la moralidad de Jesús, que es mucho más alta que la moralidad que estaba prescrita en la ley. ¿Se recuerdan que hablamos de eso, no? ¿Cierto? Entonces, uno dice, esto no se trata de prohibiciones o de obligaciones o de leyes que se nos autoimponen, no tiene que ver con eso. Pero eso es lo que la gente supone que nosotros tenemos que seguir cuando nos hacemos evangélicos. Ayer nomás fuimos aquí a un negocio a la vuelta, ¿ya? Y el compañero con el que estoy acá trabajando quería tomar una cerveza. Entonces me decía, necesito tomar una cerveza. Entonces, vamos, yo lo acompañé a comprar. Entonces fuimos al negocio y dijo, ¿tiene cerveza? Y el joven dijo, no tenemos, ¿ya? Entonces yo, molestando, le dije al vendedor, no, lo que pasa es que mi amigo está mal, yo lo ando acompañando porque si no, este se me cura, así, ¿va? Entonces el joven del negocio me dice, no, aquí no vendemos porque somos todos evangélicos, riéndose. Lo dijo como broma, ¿entiendes? Obviamente no era evangélico. Pero ¿por qué? Porque la idea que tienen detrás de esto es que los evangélicos vivimos bajo prohibiciones. Y entonces somos fome, por mano. Porque ¿quién quiere vivir así, por mano? Somos fome, obviamente, ¿quién quiere vivir así? Pero, cuando el evangelio es bien comprendido, el evangelio nos hace vivir libre de todas estas ataduras. Hermano, estas son las ataduras que nosotros observamos desde el punto de vista del día a día de la vida. Pero déjame colocarte ahora otras que se viven dentro de la iglesia. ¿Ya? Y aquí yo puedo herir susceptibilidades, pero lo digo con respeto. Por ejemplo, hace años atrás, muchos años atrás, mi esposa siempre casi me colgó por esto, ¿eh? Casi me divorcié. Teníamos, era un día sábado y había un congreso en la iglesia. Un congreso, una iglesia, una denominación no bautista nos pidió el templo, si podían ocuparlo, para un encuentro de mujeres. Entonces nosotros, que no eran de nuestra línea teológica, y nosotros facilitamos el templo. Entonces ese día con mi esposa salíamos de vacaciones. Entonces mi esposa iba en el auto conmigo, los dos con pantalón corto, ella con pantalón corto, con chala, obviamente con pinta de vacaciones, por mano, ¿cierto? Entonces yo le dije a mi esposa, oye, pasemos por el templo para ver cómo están las hermanas, solamente para saber si están bien, solamente para ver cómo están, pues nada más. Pero es que mira cómo estoy, la pinta, da lo mismo, la pinta, si estamos de vacaciones, da lo mismo. Bueno, hermano, no daba lo mismo. Entonces cuando nos bajamos y mi esposa se bajó y yo entré y la presento, mi esposa, la pastora, con esa pinta, por hermano, de vacaciones, la fulminaron con la mirada, hermano, y fue un momento muy incómodo para mi esposa, muy incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos normas internas en la cabeza. Yo te pregunto, hermano querido, ¿qué pasa si tú vas el domingo con pantalón corto al templo? ¿Qué pasa? ¿Puedes ir con pantalón corto al templo? Yo por años usaba corbata para predicar. Hasta que un día me di cuenta que era el único que andaba con corbata, hermano. Ya no quería usar más corbata porque estaba muerto de calor. Y me la saqué. Y gracias a Dios que la iglesia, en la libertad de Cristo, o sea, entienden que eso es irrelevante. Son cosas secundarias. Pero hay gente para la cual no son secundarias. Entonces, yo tengo libertad para usar eso o no usarlo. Pero hay cosas que yo no haría, pues, hermano. No haría, no porque me lo prohíban. Por ejemplo, mi esposa, que tiene libertad para andar con pantalón corto, ya no iría con pantalón corto y con peto el día domingo al culto, pues, hermano. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Claro que sí, pues, hermano. Claro que sí, claro que puede hacerlo. Pero ¿por qué no lo haría? No lo haría por el tercer punto que quiero conversar con ustedes ahora, ¿ya? Y permítanme verlo acá, en este mismo instante. Aquí está. Uy, perdón.
Aquí está. Ok. Es decir, ¿cuál es el tercer punto? No utilizar nuestra libertad como ocasión para arrastrar a otros a pecar. ¿Ya? No utilicemos nuestra libertad como ocasión para arrastrar a otros a pecar. Debemos considerar ya que la fe madura con el tiempo, ya, y que hay personas que llegan a la iglesia y que al poco andar ya pueden, pueden mostrar su plena libertad en Cristo y vivir así, pero en el contexto de la iglesia no todos los hermanos tienen la misma madurez cristiana. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender, si va a toser, apague su micrófono, por favor. Entonces, si nosotros vamos a vivir en un contexto de comunidad, entonces tenemos que tener ojo con respecto a esto, porque la iglesia es un contexto de comunidad donde no todas las personas tienen la misma libertad, no todos vienen con la misma madurez, y entonces yo tengo que cuidarme de esto. Y esto está tratado en el libro de Romanos, y el apóstol Pablo con mucho cariño ya presenta este tema y lo presenta en el capítulo 14. Yo quiero compartir este texto, lo voy a leer un poquitito porque creo que es muy importante. Dice el capítulo 14 de Romanos así. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El apóstol Pablo habla de el débil en la fe, ¿ya? Y ¿cómo entiende el apóstol Pablo al débil en la fe? ¿Ya? Son aquellas personas, ¿ya? Que reflejan escrúpulos, ¿ya? Sobre cuestiones de importancia secundaria. Se preocupan mucho de cosas que no son las importantes, le dan mucha importancia a cosas secundarias, son muy escrupulosas en eso, ¿ya? Versus otros que el apóstol Pablo le llama fuertes, que son justamente aquellos que tienen libertad en estas cosas, ¿ya? Pero son fuertes no porque tienen libertad simplemente, sino que porque tienen la madurez para saber cómo comportarse frente a los débiles. Sigamos leyendo. Versículo 2. Porque uno cree, dice acá, uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil come legumbres. Hay gente que dice, pastor, no podemos comer animales. A ver, ¿por qué no podemos comer animales? No, porque los animales, que acá, que allá, que la cuestión. Bueno, pero yo creo que podemos comer de todo. Bueno, versículo 3. El que come animales, bueno, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido a ambos. Todos somos hijos del Señor. No estamos hablando de gente inconversa y gente conversa. Hablamos de cristianos, pero que tienen conciencias diferentes, no, tienen percepciones diferentes o evalúan de manera diferente las cosas. ¿Ya? Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mira, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Es decir, hay hermanos que dicen, pastor, el día domingo es el día del Señor. Chuta, yo pensé que todos los días eran el día del Señor. No, pero es que el día domingo es el día del Señor. Sí, está bien. Pero yo creo que todos los días son días del Señor, porque todo es del Señor. Todo le pertenece, en su plenitud todo le pertenece. Una vez un hermano me dijo lo siguiente, a mí me sorprendió, ¿eh? Me dijo, pastor, el día domingo no se puede hacer el amor con su pareja, uno. Y yo dije, ¿por qué no, querido? Porque es el día del Señor. Esas cosas, desde el punto de vista del apóstol Pablo, son cuestiones secundarias, ¿ya? Las personas débiles en la fe, es decir, que no han madurado en su libertad, estas cosas son muy importantes para ellos, ¿ya? Y por tanto, tú tienes que manejarte con amor. ¿Por qué? Porque acá dice lo siguiente, cada uno, versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, adivinen, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come,
¿Por qué da gracias a Dios? Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Es decir, cada uno se conduce de acuerdo a su conciencia. Pero ojo, y aquí le respondo a Sonia ahora, pero recuerde, la conciencia es un parámetro que puede confundirnos. ¿Por qué? Porque la conciencia debe alimentarse espiritualmente también. ¿Por qué? Porque si yo digo, entonces sí es cuestión de conciencia, entonces, ¿sabe? A mí no me provoca ningún problema de conciencia, ¿ya? Ir el día domingo con pantalones ajustadísimos y mostrando todas mis partes, así descaradamente. No tengo ningún problema de conciencia, hermano. Ese es el problema del otro. El otro me anda poniendo la vista y se anda pasando rollo, pero yo tengo plena libertad en esto. La conciencia es algo que debe ser disciplinado. Es decir, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, si vamos a vivir en la fe, andemos en el Espíritu. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Esto, lo que nos quiere mostrar el apóstol Pablo en Romanos 14, ya, es que tenemos que nosotros movernos por amor, ¿ya? Porque mire cómo dice el versículo 13 de Romanos capítulo 14. Así que, dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Cuidado con juzgarnos, hermano. Sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, como está aquí el título en grande, no utilices tu libertad como ocasión para que otro peque. No utilices tu libertad como ocasión para arrastrar a los otros a pecar. Acá dice, no pongas tropiezo u ocasión al hermano. Mira cómo dice el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. O sea, yo puedo comer cualquier cosa. Puedo comer cerdo, puedo comer comida que haya sido sacrificada a los ídolos. Estamos en ese contexto, ¿ya? Más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa, y aquí viene la sentencia importante para nosotros, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, hermano, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no usemos nuestra libertad como ocasión para que otros, ¿cierto?, puedan pecar. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿ya? Y lo quiero relevar con mucha fuerza para ustedes. Y se lo voy a poner en un ejemplo, ¿ya? Creo que también lo dije la semana pasada. Yo cuando era chico, ¿ya? Y aquí hay varios de mi edad, o un poquito más, o un poquito menos, la Semana Santa era impresionantemente, era una cosa completamente distinta a como era hoy día. El día viernes uno tenía que andar así muy calladito porque si tú ponías la radio todo el día era música cristiana, todo el día música cristiana, ¿ya? Y el día sábado se relajaba un poquito y el domingo era el día de la resurrección y ahí veíamos todo el día películas cristianas, ¿cierto? No sé cuántas veces vi Jesús de Nazaret y Moisés y todas esas películas. Ok, ¿por qué digo esto? Porque alguien decía, el día viernes no se puede comer carne, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado eso, no? Que el día viernes santo no se puede comer carne. Quizá los más jóvenes no. No, sí, me están diciendo que sí, ¿ve? Ya, ¿ve cómo todavía las tradiciones permanecen? Bueno, a la luz de lo que estamos hablando, ¿tú puedes comer carne? ¿Qué crees? ¿Puedes comer carne, no? El día Viernes Santo. A la luz de lo que estamos hablando. Anímate, dame una respuesta. ¿Puedes comer carne o no el día Viernes Santo? Aún más, te la voy a poner más difícil. ¿Puedes hacer un asado así jugoso, rico, con chuleta, con chunchule, con toda la cuestión? ¿Ya? ¿Puedes hacerte un asado? ¿Qué crees, hermano? Sí puedo, pero por amor a los que me rodean, no. Claro, exactamente, esa es la respuesta, pues, hermano. O sea, tú tienes libertad para hacerlo. Tienes libertad para hacerlo. Pero, hermano querido, pero yo no lo haría. Yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Por lo que aquí dice. No hagas que por la comida tuya ya se pierda aquel por quien Cristo murió. O, como acá dice, más bien,
Más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque si yo me mando un asado, hermano, va a salir uno de los sitios ricos, y algún vecino diría así, pero ¿cómo? Mira, el Iván es pastor, ¿y cómo anda haciendo un asado? Nada que ver, ¿cómo qué tipo de cristiano es ese? Entonces, como yo sé que la gente va a pensar así, yo, por amor a esa persona, yo me resto de hacerlo, pero no porque no pueda hacerlo, no porque no tenga libertad, al contrario, tengo toda la libertad de hacerlo. Aún más, si tú vas a mi casa un día Viernes Santo, normalmente comemos carne, pero nos hacemos asado, bueno, no andamos tirando olor para afuera, por hermano querido. ¿Entiende? Pastor, ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Quién? por último se hace el asado el jueves. Sí. Claro que sí, pues exactamente. Por último, hago el asado el día jueves. Hermanos queridos, miren, una vez un joven, esto fue hace como 20 años, me hizo la siguiente pregunta. Este joven es pastor hoy día. Y me dijo, pastor, ¿qué piensa usted? ¿Los cristianos se pueden hacer un tatuaje? Responde, hermano. Responde. ¿Un cristiano puede hacerse un tatuaje? Sí. O dos. Aquí en la cara, una cruz aquí, así, ¿no? En toda la frente. ¿Qué piensan, hermano? ¿Usted puede hacer un tatuaje? Usted, algunos dirán, oye, pastor, toda la vida quería hacer un buen tatuaje, pero como soy evangélica no me lo hago, pero oiga, deme su respuesta, por favor, porque esto me da libertad de hacérmela. Y me hago una, aquí me la hago, aquí. A ver, oye, ya que estamos entre amigos, ¿cuánto a usted le encantaría hacerse un tatuaje? Así de verdad. Capaz que ya te engañó, así que. ¿A quién dijo a mí? Yo. La Belén, ya. Pero me da miedo. Le da miedo, sí. Les confieso algo, a mí también. El pastor con tatuaje. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Yo le dije así. Le leí este texto. Esto fue hace 20 años. Y le dije así. eh, hay personas cercanas a ti que se ofenderían por esto. Sí, pastor, obviamente que sí. Ok. ¿Tu conciencia qué te dice? ¿Tú crees que si tú lo haces, sientes que deshonras a Dios? Sí, pastor. Entonces, él mismo dijo, no lo hago. Exactamente, no lo hagas. No lo hagas no porque no puedes hacerlo, sino que porque hay personas que se ofenderían si tú lo harías. Yo, querido, tengo toda la libertad para hacer un tatuaje. Toda. Pero no me lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque en Bethesda hay hermanos que son débiles en la fe. Hay hermanos que son escrupulosos en estas cosas. Escrupulosos. Hay hermanos, como yo salgo en las redes y tengo que, ¿cierto? Predico en distintos lugares. Yo sé que si yo hago eso, yo voy a poner automáticamente una traba. Y van a haber personas que se van a ofender por causa de eso. Teniendo toda la libertad del mundo para hacerlo, yo, Iván Tobar, en mi conciencia, yo no lo voy a hacer. Ahora, si yo me cambiase de país y estuviera quizás en otra cultura, diferente, en otro país, en Sudáfrica, tengo idea dónde, hermano, donde hay otros códigos culturales, todo. Por eso que esto es importante, hermano, porque Dios no es chileno. Jesucristo no es occidental. Nosotros lo hemos occidentalizado todo, por hermano. Pero basta que tú te vayas a otro país. Y entonces, yo no puedo ir a otro país a implantar las culturas de mi país, por hermano. ¿Cierto? Entonces, este texto nos libra de eso y nos muestra que esto depende en el contexto en el cual estoy yo, por hermano querido. ¿Me entiendes? Entonces, eso te demuestra que Dios no es occidental ni es oriental. ¿Ya?
Y esto, entonces, por eso es que yo me fascino, de verdad. Yo, a veces me llegan videos así donde hay un culto, no sé, me imagino que es África, y están cantando una canción cristiana y están todos los negros y negritas, los niños bailando, saltando, así. ¿Has visto esos videos así o no? Hermano, ¿te imaginas yo así en Bethesda un domingo así, todos los hermanos saltando? Bueno, a veces saltamos harto, pero ¿te imaginas un culto así? Claro, porque en el contexto que ellos están, no tienen ese contexto, los hermanos no tienen ofensa en eso, porque para ellos es normal. Entonces, pero no uses tu libertad como ocasión para que un hermano caiga. Entonces, ahora, con todo esto, para ir resumiendo, ser libre en el Señor, ser libre del Señor, ya evidentemente hemos resuelto que no es ocasión para pecar. Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero obviamente yo me voy a sustraer de muchas cosas. Tengo libertad para hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque siento que ofendo a Dios. Y también mi vara de medir es que ofendo a mis hermanos. ¿Ok? Entonces, tú vas a poder experimentar mi libertad cuando vengas a mi casa a comer. Yo voy a ver tu libertad cuando vaya a tu casa a comer. Por eso que para mí los retiros son tan importantes, los paseos de iglesia, porque ahí nos vemos como somos. ¿Ya? Y hay algunos que quieren imponernos sus maneras de conducta a todo el resto, ¿ya? En actividades como esta, donde somos todos tan diferentes. En casos como eso, yo lo que digo siempre es, andemos en amor, cuidémonos, andemos en amor. Entonces, por esa misma razón, yo creo que algunas personas en la iglesia, yo por ejemplo le he dicho a mi esposa así, le he dicho, mira, sería bueno que tal persona cambie un poco su manera de vestir. Yo no se lo voy a decir, pero mi esposa se lo podría decir. ¿Y por qué? Porque siento de que no es un tema que ofenda, pero puede ser ocasión para que un hermano se ofenda. Entonces, por causa de eso, yo me privo. Es un tema de andar en amor. Nada más que eso, querido. Nada más. Y cuando así andamos, nosotros hacemos de ocasión para que los hermanos que son más escrupulosos, ya entonces tengan, sepan de que son importantes para nosotros. ¿Ya? En Bethesda hay gente escrupulosa, sí, cada vez menos, cada vez menos. Pero por ejemplo, yo cuando voy a otra iglesia a predicar, donde yo sé que para ellos es importante, usted no me reconocería, hermano. Parezco como que fuera un matrimonio. ¿Ya? Yo voy con vestón, con corbatita, no como usted ve el día domingo. ¿Entiende? Yo tengo libertad de ir con polera a predicar ese día. Pero por amor a esos hermanos, yo prefiero ir así. Incluso hasta la Biblia que elijo, la elijo pensando en mis hermanos a veces. ¿Ves? Entonces, qué importante es esto, hermano. ¿Se imaginan si nosotros aplicáramos todos estos principios de la libertad en Cristo? ¿Cómo se arreglaría nuestra manera de convivir unos con otros? No nos andaríamos juzgando unos a otros, sino que viviríamos en libertad. Y lo mejor de todo es que seríamos auténticos. Auténticos. Entonces, me cargó, como le dije, esa vez cuando llegué a esa fiesta, y los hermanos todos escondiendo así. ¿Por qué no son como son? ¿Ah? Si en la casa son de una manera, ¿ya? Entonces, seamos como seamos. Mostremos nuestra libertad, ¿ya? Y vivamos en plenitud en esto. A mí me bendicen las iglesias cuando son libres. Y yo quiero trabajar cada día con los otros pastores para que Bethesda sea una iglesia libre, libre de esto, y podamos movernos en libertad unos con otros, y así también aprendamos a amarnos unos a otros. Y por ahí, a veces nos encontramos con hermanos más escrupulosos, bueno, no lo juzguemos, amémonos, y nosotros que somos más maduros, nosotros cedemos. ¿Ah? Al que sabe más se le pide, ¿cierto? Al que más tiene, más se le pide, más se le demanda. Si tú tienes más luz de Dios y eres más libre, tú tienes que ceder, por amor a más de Él. ¿Amén? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Ya para terminar? ¿Sí? ¿Comentarios, por favor? Cuéntenme. Les cuento que estoy mirando una noche preciosa en Iquique. Está lindo, lindo. Se va a sacarle pica. Bueno, ¿cómo estamos? Cuéntenme, por favor. ¿Alguna opinión?
Yo creo que tiene que ver, no sé si me escucha bien, Perfectamente, Fran. tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada también, que hay ciertas cosas que el Señor no nos prohíbe, pero por amor a nuestros hermanos, y cuando andábamos en espíritu, algo nos decía que no estaba bien. Entonces dejábamos de hacer ciertas cosas no porque se nos prohibiera, sino porque en nuestra conciencia sabemos de una u otra forma que vamos a hacer caer a alguien más. Entonces yo creo que si estos temas se conversaran más, probablemente quizás dentro de la iglesia habría menos problemas de estas normas que hay, porque, por ejemplo, como usted decía, para usted no es el tema de la vestimenta, pero hay muchas iglesias que hasta el día de hoy es tema el ir con falda, el no usar un pantalón, pero es por eso, porque a veces podemos hacer caer a otro hermano. Entonces yo creo que todo lo que usted nos ha enseñado durante estas clases ha sido fundamental para entender que podemos amar a nuestros hermanos también a través de estas cosas tan sencillas que quizás a veces nosotros no las consideramos, pero el Señor sí las considera y nos las enseña en su palabra. Así es, Fran. Qué importante es andar en el amor. Sí, en eso se resume todo, querido. En eso se resume todo. Efectivamente, gracias, Fran. Usted lo ha dicho muy bien. Creo que es tan fundamental en nuestra manera de convivir unos con otros, ¿ya? Y cuidado también en seguir a Natanael. Y cuidado también, ojo, con esto, cuando queremos imponerle a otros nuestras normas conductuales. ¿Ah? Por ejemplo, cuando yo he escuchado esto, ¿ah? Me dicen, una vez me sorprendí, un pastor, ¿ya? Que una persona le dijo, no, que estoy medio mal, ya, mira, lo que tienes que hacer, tienes que ayunar todos los días, mira, ayuno todos los días durante 2 semanas. Hermano, eso es exactamente lo mismo que hace una persona cuando se va a confesar y le entregan las penitencias. O sea, si yo voy a ayunar por penitencia, ojo, si yo voy a ayunar por penitencia, hermano querido, estamos mal. ¿Entiendes? Porque obviamente eso es una norma autoimpuesta. Al tercer día, cuando ya no puedas ayunar porque se te olvidó, porque tu estómago simplemente no te lo permitió, ¿qué va a ocurrir en ti? Condenación. ¿Por qué? Porque la ley condena, hermano. ¿Entiendes? La gracia te hace vivir libre en eso. ¿Ok, Natanael? Sí, bueno, primeramente agradecido del curso, o sea, de estudio bíblico. Yo había estado leyendo estos pasajes y lo relacionado con la libertad hace tiempo. Y bueno, yo vengo, usted sabe, yo vengo, pero mis hermanas no saben, vengo de una tradición desde chico, de bien niño, desde que nací, de una tradición de iglesias bien tradicionalistas, como usted señala, en donde efectivamente la forma de vestir y cómo uno incluso hasta se expresa es vinculante y si uno no lo hace de esa forma y si uno falta un día, entonces te miran mal, te miran raro, eres excluido. Entonces, yo cuando comencé a leer la palabra de Dios y lo que decía la Biblia y confrontaba esta situación con las tradiciones que generaban determinados grupos humanos en las iglesias, me di cuenta que algo estaba mal, que algo estaba errado. Entonces, yo internamente comencé a vivir de esa forma, como aparece en la palabra de Dios, y qué alegría saber que no es una conclusión a la que llegué yo, sino que es una doctrina que así se ha entendido a lo largo de la historia de la iglesia y que está también en esta congregación, ¿cierto? Y lo que usted está enseñando. Y me refuerza que no estaba errado como yo lo estaba viendo, porque es difícil salir yo se lo digo por experiencia propia, es difícil salir de las tradiciones de hombre, de las justicias de hombre, de incluso pensar que uno está perdiendo la salvación por no hacer algo. Entonces, cuando uno conoce esta libertad que el Señor nos da, unido obviamente al amor y a todo el cuerpo doctrinal de la Escritura, es una cosa que libera, como dice el apóstol, como dice el Señor en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Es una realidad, así que Amén. agradecido y bueno, y me gozo en esta palabra, y muy agradecido, gracias por estar. Gracias, Natanael. Bueno, queridos, gracias por tu comentario. Efectivamente, estaba pensando, Natanael, y con esto ya estoy terminando,
Cuando un pastor dice está terminando, nunca le crean, pero yo lo digo igual, por formalidad. No. Me estaba acordando una vez, un hermano llegó a la iglesia, un hermano que hoy día es parte importante de nuestra congregación, era el primer día que llegó. Su rostro, hermano, su rostro era de un hombre con una culpa tremenda. El solo hecho de sentarse en nuestra iglesia, él estaba siendo juzgado por eso, por venir a nuestra iglesia. Estaba sentado ahí y su rostro, hermano, me decía cómo vivía esclavizado a un montón de normas y juicios de hombre que él tenía que cumplir para poder permanecer en la salvación. Yo nunca había dimensionado que esto no se resuelve con una conversación, que le diga, hermano, tranquilo, esto no es así, no. Pasaron años para que mi hermano, con el tratamiento de Dios, el Espíritu Santo obrando sobre él, trabajando sobre su mente y su corazón, él fue adquiriendo libertad en el Señor hasta el punto de lo que es hoy día. Pero él vivía lleno de culpas y es increíble, y doy fe de lo que Natanael está diciendo, qué difícil es, hermanos queridos, ya salir de un sistema así. Por eso que tenemos que amar tanto a esos hermanos, amarlos, y no usar nuestra libertad para escandalizarlos, al contrario, para tomarlos y bendecirlos y mostrarles con la palabra del Señor, ¿cierto?, cómo la fe nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cierro este estudio ya con la última frase del apóstol Pablo en el libro de Gálatas, ya, donde él pone su rúbrica, su firma, ya, diciendo así, en el capítulo 6, dice, en el versículo 11, dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Podríamos entender que esto es porque parece que Pablo tenía un problema a los ojos, un problemita por el cual él oró varias veces un aguijón de la carne, o podríamos suponer que él escribe así como diciendo estoy bien molesto, no me molesten más. Después dice, no, de hecho todo dice en relación a esto, por favor no me molesten más. Eso está en el versículo 17, ¿vieron? Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Dice, ya, porque lo que estoy hablando con ustedes es un tema de libertad, y no vuelvan a caer nuevamente a estos viejos rudimentos. Pablo cierra su libro de Gálatas, es la única carta del apóstol Pablo, ya, donde cuando comienza la carta y donde termina es tan seco, podríamos decirlo así, seco, ya no es como otras cartas donde el apóstol Pablo dice, estoy tan agradecido por ustedes, siempre oro por ustedes en todas mis oraciones, me acuerdo de ustedes, los tengo en mi corazón, en mi mente, cuántos deseos. Aquí no parte el apóstol Pablo así. Y cuando termina nos dice, y le dejo todo mi abrazo, mi saludo, no. Ustedes lean ahí al final, es como súper seco, ¿ya? ¿Por qué? Porque demuestra que Pablo estaba molesto, ¿ya? ¿Podemos enojarnos, hermano? ¿Podemos enojarnos? Hermano, puedes enojarte, pero no peques. No peques. Cuidado. Airado, dice Pablo. Airado, dice el Señor. Airados, enójense. Sí, se puede enojar. Pero cuidado, no pequen. Cada uno de ustedes sabe lo que significa eso en su propia vida, ¿cierto? Así que sí pueden. El apóstol Pablo aquí está molesto. Y cierra este capítulo molesto, diciendo, de aquí en adelante, no me molesten más por estas cosas, porque yo fui a ustedes y les mostré el evangelio de la gracia. No caigan de esa gracia para volver atrás. No vuelvan atrás. Y termino con ustedes diciéndoles lo mismo, hermanos queridos, no volvamos atrás. Usemos nuestra libertad para vivirla y para servir al Señor. Y el Señor quiere que le sirvamos y lo amemos y use su vida para eso, ¿no? Yo podría hablar 2 horas más de estas cosas. Me encanta hablar de la libertad del Señor, ¿ya? Y le invito en el nombre del Señor que podamos orar, cerrar este tiempo y darle gracias al Señor porque Él nos ha ayudado para que también seamos de bendición para otras personas. Amén. Oramos al Señor, ¿les parece? Padre, gracias por esta noche, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, sabemos que hay una línea fina entre los conceptos que estamos hablando, y cualquiera de nosotros, Señor, podría confundirse y usar su libertad para pecar, para vivir una vida en libertad, pero pecaminosa. Y también, Señor, para llevar a otros incluso a pecar. Líbranos, Señor, de ser tropiezo de un hermano más débil. Líbranos, Señor, de ser tropiezo para personas que tienen
una estructura mental y de su corazón, Señor, llena de tradiciones, Señor, y que puedan sentirse ofendidos por nosotros. Ayúdanos, Señor, pero al mismo tiempo también guíanos para ser instrumentos, para iluminar, Señor, con tu palabra, las vidas, nuestras propias vidas y también las vidas de otros. Es decir, que podamos hacerlo con el ejemplo. Gracias, Señor, por este tiempo de Gálatas. Gracias por mis hermanos y hermanas que han permanecido en este estudio. Guíanos, Señor, para los próximos estudios que vendrán en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén.